El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están? Aquí listos ya con el primer programa en este nuevo día, martes 22 de julio. A partir de este momento, juzgue usted. A esta hora nos permitimos saludarle, don Sergio Ramírez, responsable del Control Master Columbia. En sala de grabación y efectos, el licenciado Andrés Francisco Chávez. Y desde el locutorio principal, sus servidores y amigos, Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez, formamos parte de Juzgue usted. Vamos a recordarles, y como siempre lo hacemos, como un servicio del programa, la restricción en el tráfico vehicular que rige para hoy martes. Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 3 o con el número 4. Les recordamos que es a partir de las 6 de la mañana que estos vehículos tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación. Esto se extiende hasta las 7 de la noche. También queremos recordarle que la multa por infringir esta medida es de 21,000 colones. Iniciamos un nuevo día con optimismo y fe en nuestros proyectos, actividades laborales y profesionales. Son los deseos de este espacio radiofónico a esta hora. Ya estamos martes 22 de julio del 2014. Este viernes feriado nacional para celebrar el día de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Es el 190 aniversario y el gobierno de la República, presidido por Luis Guillermo Solís Rivera, ministros, presidentes ejecutivos de los entes autónomos, se trasladan a la ciudad colonial de Nicoya para su celebración. Noticias Columbia prepara la cobertura e información periodística de todos los actos de celebración. Y ayer el Tribunal de Juicio resolvió absorber de toda culpa y responsabilidad al empresario hotelero de San Carlos, Guillermo Alberto Rodríguez Valdí. Esto por el delito de difamación contra el honor de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. El tribunal, presidido por la jueza Carmen Peraza, anunció que se rechazó la acción resarcitoria por la suma de 100 millones de colones. Laura Chinchilla, al final de la sesión, anunció que apelarán la sentencia. La semana anterior, cientos de personas con sus televisores de pantalla en sus hombros hicieron fila en las diferentes compras de venta para empeñarlos, tras la euforia que dejó el Mundial. Y es que fueron miles de estos artículos que se vendieron en el país según sus propios distribuidores y tiendas. A propósito de las compras-ventas, casas de empeño en el país, hoy vamos a hablarles del proyecto anunciado la semana anterior por parte del ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. Esto para regular a los establecimientos en sus operaciones, especialmente por la compra de artículos de dudosa procedencia. Visita el programa el empresario, gerente general de la más grande cadena de casas de empeño o compra-venta en el territorio nacional. Se trata del licenciado Norman Moya, de los conocidos establecimientos La Cueva. Ya completan al día de hoy 8 sedes o sucursales. Regular los horarios de 8 de la mañana hasta las 5 por la tarde.
En horas nocturnas no se permite. Se exige factura de toda venta. Ni el propietario o los empleados deben estar inscritos en el registro judicial. El dueño del negocio deberá llevar un libro autorizado por la Dirección General de la Tributación Directa. Se le da la potestad a las municipalidades para suspender, revocar, cancelar, clausurar a los negocios. Son varias las reformas que pretende el Ministerio de Seguridad Pública en el proyecto de ley que ni siquiera ha sido llevado a la corriente legislativa. Solo fue anunciado por Celso Gamboa. ¿Cuál es la posición, el criterio de estos empresarios o dueños de las casas de compra y venta? Para eso está con nosotros Norman Moya de la Cueva. En Juzgue Usted, para que ustedes juzguen este tema que nos ocupa hoy martes 22 de julio. Estamos en la sede del Grupo Columbia, con sus emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista cadena de emisoras Columbia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted. En esta primera parte del programa, agradeciéndole su sintonía a través de los 98.7 FM, 760 AM y también a quienes lo hacen a través de la web en www.columbia.co.cr, recordándoles también que pueden participar de la presente audición ubicándonos a través de nuestra cuenta en Facebook con el nombre Juzgue Usted Columbia. También estamos a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Vamos a escuchar en esta primera parte al ministro Celso Gamboa anunciando este proyecto para regular las casas de empeño o compras-ventas. El proyecto se denomina Ley para regular el negocio y las operaciones en las casas de compra y venta y de empeño. Vamos a solicitarle a don Norman Moya que le ponga atención porque este fue el anuncio de Celso Gamboa.
Dentro de lo que se conversó en Consejo de Gobierno, también, aparte del tema de salitre, estuvimos discutiendo la regulación para el funcionamiento de las casas de empeño, las casas de préstamo, ¿verdad? Siempre en el entendido del valiosísimo servicio que le prestan a la sociedad, pero también entendiendo cómo la política criminal de este país ha empujado a que una gran cantidad de figuras que antes eran contravencionales sean delito ahora, y pues nos obliga a repensar sobre todo en el tema de que si roban es porque hay alguien que está comprando robado. Entonces, a la sazón de eso se empieza a madurar un proyecto que va o pretende regular el funcionamiento horario de las casas de empeño, las competencias sobre todo a las municipalidades, la imposibilidad de funcionamiento a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que darle una circunscripción horaria importante. Todo esto en aras de desfavorecer lo que en algunos casos, porque hay empresas de empeño que son altamente legítimas, es más la mayoría, de no promover ni facilitar el hurto de bienes y su posterior empeño en algunos de estos lugares. También algunas restricciones como la imposibilidad de empeñar un bien que no tenga 15 días mínimo de haber sido adquirido, y otras regulaciones que serán sometidas al Congreso de la República para que la Comisión de Seguridad o de Asuntos Jurídicos pueda analizarlo. Este fue el anuncio, la explicación, motivación que hiciera la semana anterior el propio ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. Don Norman Moya, bienvenido, mucho gusto de recibirlo y obviamente para que se refiera a estas declaraciones que usted acaba de escuchar del ministro Gamboa. Gracias, buenos días, un gusto estar acá y muchísimas gracias por invitarme, a Gaby y don Carlos. Primero, hay que ser objetivo y profesional en lo que vamos a hablar. Entonces, la reseña que escuché es muy sencilla, muy escueta de lo que se pretende hacer. Habría que ver ya el texto redactado para estudiarlo y analizarlo con más profundidad. Sin embargo, a título, digamos, de representación de la cueva, podemos decir que nosotros no tenemos ninguna objeción a un proyecto de este tipo. En cuanto a lo más sonado que ha sido el trabajo a las 24 horas, la cueva en sus 44 años nunca ha trabajado de noche. Nunca hemos estado de acuerdo en tener una ventana para trabajar de noche. ¿Por qué? Porque nosotros, la experiencia nos ha demostrado que efectivamente muchos de los artículos que lleguen en ese horario nocturno o tarde de la noche tienen una procedencia cuestionable. Por ese tanto, nosotros nunca hemos trabajado de noche. Ahora bien, en cuanto a lo que se menciona así rápidamente, yo considero que es muy importante que se regulen eso, los horarios y algunos aspectos más que ahí se mencionan así rápidamente. Tengamos claro, sí, de que hay muchas cosas ahí que analizar más a fondo. Ahí veo que mencionan algo de los 15 días. Eso me parece que podría ser hasta inconstitucional. Sin embargo, si lo regulan y lo presentan, no le veo objeción a eso. Sí me gustaría aclarar algunos aspectos, don Carlos y Gabriela, que la ley actual, que es la ley 6122 del 17 de noviembre de 1977, ya regula muchas de estas cosas. E incluso ahí el artículo 26, si no lo, aquí lo tenemos a mano, el artículo 26 dice, deberá ser autorizado por la gobernación, entiéndase ahora municipalidad, porque desaparecieron las gobernaciones. Dice, cualquier cambio de lugar, día y horas de trabajo, el cambio no podrá realizarse sin que la gobernación lo autorice por escrito. Es decir, o sea, un negocio de este tipo, compra y venta o casa de empeño, debe tener una autorización de este tipo para trabajar las 24 horas. Si no lo tiene, no lo podría hacer. Ok, una municipalidad le cancela la patente o la licencia de trabajo a un determinado negocio y tiene que cerrarlo porque no puede trabajar. Ahora bien, es importante, don Carlos, distinguir al menos someramente la diferencia que hay en una compra y venta y una casa de empeño. ¿Cuál es la diferencia? Ok, un empeño o los negocios que se dedican a casa de empeño es un préstamo de dinero con garantía prendaria en el cual la persona deja depositado su artículo a cambio del dinero que recibe en préstamo y lo va a recuperar cuando cancele el principal y los intereses. ¿Qué es lo más importante rescatar aquí? Que el usuario, el consumidor, la persona, el cliente sigue siendo dueño del artículo y la casa de empeño adquiere un compromiso
legal de custodiarlo y de mantenerlo en buen estado de funcionamiento y de devolverlo al cliente cuando le cancele su dinero y los intereses. En la compra y venta, ahí sí hay una traslación, hay un traslado del dominio, hay una compra efectiva del artículo. Lo adquiere el negocio, llámese compra y venta o como quiera, y el cliente se deshace del artículo por un dinero. Entonces ahí sí hay una compra y venta. Pero todo bajo un mismo techo, un mismo nicho. Puede ser, al menos le digo, nosotros, lo que yo conozco, Casa de Empeño en la Cueva, es una casa de empeño real y verdadera porque ahí es empeñado. Sin embargo, conozco de otros negocios que trabajan bajo la figura que se llama compra y venta con pacto de retroventa. ¿Qué es lo que hacen aquí? Usted ya el artículo lo vendió, pero usted cree que lo empeñó. En verdad usted lo vendió. Ya el artículo pertenece a esa empresa, que usted lo va a recuperar supuestamente cuando usted cancele el dinero y los intereses. Pero si usted revisa el documento, ahí lo que dice es compra y venta con pacto de retroventa. Eso no es un empeño realmente. Eso hasta está mal, jurídicamente eso está malo. Yo lo digo como abogado y con buen conocimiento de más de 20 años de estar en este tipo de negocios, supervisando, controlando, asesorándolos. Don Norman, hablemos de la praxis de toda esta actividad. Llámese compraventa, llámese casas de empeño. ¿Cómo el delincuente se presenta ante un negocio y ahí deja el radio, el televisor, lo que se haya sustraído? O sea, esa figura, artículos de dudosa procedencia. Y la mayoría de muchos negocios lo compran. Sí. ¿Ustedes son la excepción? ¿Garantiza que la Cueva también ha comprado artículos de dudosa procedencia? Correcto, yo le puedo garantizar que en Casa de Empeño en la Cueva nosotros no recibimos un artículo de dudosa procedencia. ¿Y qué nos respalda eso? Primero, don Carlos, ningún ladrón va a llegar a empeñar un artículo donde nosotros, porque tiene que presentar la cédula de identidad, el artículo es bien registrado y tenemos cámaras de video donde la persona es filmada y ahí quedamos en nuestros registros. Eso. Si fuera que nosotros le vamos a comprar un artículo que nosotros prácticamente no compramos, a excepción de oro y plata, porque tenemos que ser competitivos y lo hace la competencia, nosotros tenemos que hacerlo, pero nosotros por lo general no compramos un artículo. Y cuando se compra el caso del oro, usted tiene que entregar su identificación y nos dejamos fotocopia de la cédula, le pedimos su dirección y el número de teléfono para tener localizable. Pero hay otros negocios que lo hacen, infringen la ley. Bueno, yo no puedo acusar a nadie, don Carlos, usted sabe que no lo puedo hacer, pero sí la gente comenta de esos aspectos. Pero no se puede comparar, don Carlos, un negocio, por ejemplo, una empresa fuerte como somos nosotros, que tenemos 8 negocios, 44 años de trabajo en el mercado, la empresa líder del mercado, la número 1, la más antigua del país ahorita, con un negocito de una persona donde abre y cierra cuando se le antoja. Es muy difícil. Después de las 5 de la tarde, la regulación de esas ventanillas las 24 horas, existe esos negocios que llega a tocar la puerta uno o la ventanilla para vender lo que ha sustraído en las últimas horas. Sí existe el negocio como tal, usted lo ve en la calle, usted puede pasar a ciertas empresas de estas y usted ve que dice 24 horas al día, 24 horas y pone ahí una ventana de 24 horas, entonces sí lo existe, aquí en San José y en otras provincias, yo lo conozco porque yo viajo bastante y me dedico a supervisar ese tipo de actividades para información, pero como le digo, en nosotros, en nuestra empresa, Casa de Empeño de la Cueva, no existe. Retomemos este proyecto del anuncio del ministro Gamboa. No es nada nuevo, entonces, lo que está anunciando Seguridad Pública o don Celso. En mi opinión, sobre todo en mi opinión personal y profesional, yo diría que no es nada nuevo. Yo les puedo demostrar aquí con la ley vigente donde se encuentran esas regulaciones. Por ejemplo, eso que le digo, el artículo 26, es la municipalidad ahora, porque antes era gobernación, la que debe autorizar cuando da la licencia qué horario debe tener. Entonces, si no tiene 24 horas autorizado, la municipalidad le cancela la patente y ese empresario o esa persona no va a poder laborar en esos horarios. Ahora bien, don Carlos, hay que tener claro que esta misma ley, esta que le estoy hablando, la 6122, en su artículo, creo que es el 19, si no me equivoco, correcto, el artículo 19 establece que las patentes, este tipo de licencia, solo se le otorga a persona física, no puede operar una persona jurídica. Don Norman, ¿cómo es este capítulo donde nos habla que la persona física o jurídica debe contar con autorización emitida
por la respectiva municipalidad, la SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras, y la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores. ¿Cómo se involucra esto? ¿Por qué? Ok. Lo poquito que estoy conociendo del proyecto y que ustedes me mencionan ahora, esos temas, yo personalmente considero, vamos al horario, trabajar hasta las 5 me parece muy corto el tiempo. A mí me parece, con todo respeto para los que discrepen, yo considero que a las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche es un buen horario. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente sale a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces necesitan un espacio ahí para poder hacer sus abonos, y etcétera. Me parece que 7 de la noche es un horario suficiente, en mi opinión personal. Okay. Yo diría que 8 a 7. De hecho, nosotros trabajamos de 8 a 6. Tenemos la vespertina que se queda hasta las 7. Nada más. Y trabajamos los domingos de 8 a 4 también en esa oficina vespertina. En cuanto al horario. En cuanto al asunto de la regulación por la SUGEF, a mí me parece que es harina de otro costal. O sea, están revolviendo las cosas. Nada tiene que ver una empresa que se dedica a comprar y vender artículos de segunda. Pues son artículos de segunda todos usados. Que no son entes financieros. Correcto, nada que ver. Entonces, ¿qué va a hacer ahí la SUGEF y la SUGEVAL? Ahora, si no les alcanza a la SUGEF y a la SUGEVAL para controlar los órganos, las entidades respectivas, menos para este montón de negocios, porque son infinidad de negocios de compra y venta y casas que existen en ese país. Don Norman, permítanos hacer una pausa a esta hora para continuar en la segunda parte comentando, analizando y escuchando la posición de ustedes. Les saluda Juzgue Usted, para que ustedes juzguen a donde se encuentren en este nuevo día, martes 22 de julio, Gabriela. Y lo hagan también a través de la web. Les recordamos en Facebook, Juzgue Usted Colombia, está a su disposición. Agradecemos a Carlos Flores, a Eduardo también Flores, Carlos Alguera, Elber Vargas, José Blanco y Célimo Sequeira por su participación en nuestras publicaciones a través de Facebook, también a quienes lo hacen en Juzgue Usted CR a través del Twitter. La 12 veces mundialista TILX, cadena de emisoras Colombia, que se permite saludar a nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho de la Pampa Guanacasteca. En julio, anexamos un abrazo a nuestros hermanos de Guanacaste. En el mes de la anexión, Colombia te saluda. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted.
En esta segunda parte del programa, audición ya de martes 22 de julio del año 2014. Don Norman Moya, de la Cueva, ¿hay que regular esta actividad en el país? Correcto, tiene que estar regulada como de hecho lo está con esa ley que les acabo de mencionar. Le decía a don Carlos así rápidamente eso sobre el asunto de los horarios. En cuanto al asunto eso de los 15 días, a mí me parece que se está revolviendo la cosa, se están confundiendo. Una cosa sería de que una empresa adquiere un artículo y no la pueda vender hasta 15 días después, muy razonable. De hecho, así está en el artículo 24 de la ley que le estoy mencionando. Dice así el artículo 24, no podrá venderse ningún artículo sin haber transcurrido por lo menos 15 días a partir de la fecha de su adquisición. Eso es totalmente razonable, muy bueno, muy importante y está regulado ya en la ley. Pero creo que en el proyecto se habla de que nadie va a poder vender un artículo si no tiene unos 15 días de haberlo adquirido. Me parece que eso es inconstitucional. ¿Cómo le van a limitar a usted el derecho de propiedad? No tiene sentido. Ahora, si lo hacen y lo aprueban, pues, ni modo, sí se hará. Cuando este proyecto entre ya en la corriente legislativa y llegue a la Comisión Jurídicos, es de esperar que ustedes se incorporen también y sean convocados. Pero ustedes se preparan para cualquier recurso de inconstitucionalidad porque consideran que estos artículos lesionan los intereses y que este proyecto futuro con estas reformas sea de consenso. Correcto, de hecho yo escuché por ahí a don Celso decir en algún momento, porque esto no es nuevo, Celso vino con esto de que estaba viceministro, o sea que en el periodo anterior, lo había mencionado ya, ahí salió una entrevista que estuvo en YouTube, por ahí la vi. Ahora bien, en cuanto a esto, nosotros estamos de acuerdo en que se regule, todo está de cómo va a quedar ese proyecto y cómo va a salir de la corriente legislativa, que eso es lo importante, porque ¿para qué vamos a preocuparnos por un montón de ideas ahí al vuelo si al final de cuentas no se va a concretar lo que se diga? Entonces esperaremos a ver cómo sale la ley y en ese tanto nosotros opinaremos y si nos afecta por algún motivo especial, pues la impugnaremos cuando corresponda. Ahora bien, les decía que escuché a don Celso decir que estaba interesado en que se tomara en cuenta la participación de los empresarios de esta rama. Nosotros siempre estamos anuentes con las puertas abiertas a dar nuestra opinión. ¿No han solicitado alguna cita con don Celso? No le hemos solicitado porque, como le digo, don Carlos, que yo sepa, lo que hay son ideas, no está plasmado en blanco y negro ya el articulado, porque menciona que son varios capítulos, pero habría que ver ya el proyecto en blanco y negro para analizarlo. Pero lo poquito que ustedes me mencionan y lo que yo he escuchado, eso, la subjefe, eso de cerrar a las 5, a mí me parece que se están desviando un poco del camino correcto. Registro judicial para los propietarios y empleados. Eso ya está en la ley vieja desde 1887. Sí, efectivamente, no es nada nuevo. Correcto, no es nada nuevo. Y es correcto que sin embargo, ahí vienen ya en este mundo moderno, hay un montón de aspectos que analizar ahí en cuanto a la inconstitucionalidad de esa materia. ¿Por qué? Porque usted no puede juzgar a una persona toda la vida. Si una persona tuvo algún antecedente y ya pagó y ya pasó los 10 años, le limpian su nombre en el registro judicial de delincuentes y no va a poder trabajar en ese tipo de actividad porque tiene un antecedente antiguo y ya se reformó, eso iría contra los principios modernos de la no repenalización. Todas las transacciones, operaciones diarias, ¿ustedes las reportan a la Dirección General de Tributación Directa? Correcto, la empresa nuestra, nosotros reportamos todos los años la renta, porque nosotros pagamos renta, Casa Empleo de la Cueva. Recuerde, le decía a don Carlos que se trabaja a título personal porque la licencia es solamente personas físicas. Y nosotros pedimos cédula de identidad y el artículo tiene que ser de su propiedad o su posesión legal. Porque ahí viene otro punto, don Carlos. Estamos claros, hay una regulación en el Código Civil que, así, a grosso modo o en la práctica se conoce que la posesión vale por título. Es un bien mueble. Si usted tiene un artículo, la ley presume que es de su propiedad hasta que se pruebe lo contrario. Don Norman, a partir de... Yo voy a empeñar un artículo de dudosa procedencia. Prohibición de vender, empeñar algún bien sin haber transcurrido 15 días hábiles desde que lo adquirí. Correcto, ese es el punto que mencionaba hace unos minutos don Carlos. Yo considero que ahí está equivocado, o sea, están tergiversando
la operatividad o la funcionabilidad de un recurso legal como ese. Le digo, aquí en la ley actual ya está regulado eso en el artículo 24, que es que no puede vender un negocio de compra y venta ese artículo si no han transcurrido 15 días de haberlo adquirido el negocio como tal. Pero decirle a una persona, por ejemplo, que a mí me digan, yo no le puedo vender a una casa de empeño, a una compra y venta, un artículo, si no tengo 15 días de haberlo adquirido, me parece que está totalmente ilógico. O sea, no tiene que ver nada. Don Norman, se le da ¿qué poder a los entes municipales ahora con esta pretendida reforma? Claro, por supuesto. Se le quiere insistir, pero ya la tiene. Porque, sí, porque las municipalidades, con esto la ley que le indico, la ley vigente, la ley 6122, las municipalidades entraron a sustituir a las gobernaciones porque estas desaparecieron. Ahora bien, ¿quién le da la licencia a este tipo de negocios? La municipalidad del cantón respectivo. Si ellos lo otorgan, ellos la pueden revocar si usted no cumple los requisitos. ¿Patente o licencia? Se le puede llamar de la forma, pero es conocido como patente. Y casi todas las municipalidades tienen una ley específica de patentes. No hay un inventario, no hay un censo de toda esta actividad en el país. Que yo sepa, don Carlos, no existe, y es lamentable porque yo tengo entendido y conozco que hay bastantes negocios de esta índole. Yo traté de investigar y hasta donde supe, en el Ministerio de Economía y Comercio no está como una actividad regulada, o sea, como una actividad censada para saber cuánto se mueve ahí de personas y todo. Me parece que deberían de hacerlo porque es mucha la cantidad de negocios de este tipo. Además de eso, don Carlos, usted ve algunas joyerías donde dice, compramos oro, vendemos oro, compramos plata. Entonces, aparte de ser joyería, está un negocio de compra y venta porque siempre van a vender los anillos, cosas así, y cadenas, pero el que compre en oro ya están saliéndose fuera de una joyería. ¿Qué dice? Es un negocio conexo, es lógico que puedan comprar oro porque lo elaboran. Bueno, pero entonces tendrían que regularse también ese tipo de negocios. Don Norman, obviamente es un negocio, una actividad lucrativa. Deja una actividad, una casa de estas al 100% o más. Es un buen negocio que genera buenos dividendos a sus dueños, asociados, accionistas. Correcto, don Carlos. Como todo negocio, usted lo acaba de decir, es un negocio. Yo conozco, o al menos podría decirlo al revés, todavía no conozco un país donde no existan casas de empeño y compra y ventas. En todos los países del mundo, y los que yo he conocido y los que yo he estudiado, todos tienen casas de empeño y compra y venta. Es un buen negocio, como usted lo menciona, pero como le digo, debe ser algo regulado, algo profesional en el sentido de la palabra. En el caso nuestro, nosotros tenemos todos nuestros empleados en la caja de seguro social debidamente inscritos, en riesgos del trabajo, tributamos la tributación, vale la redundancia, en el impuesto sobre la renta, llevamos todos los controles, todos los registros, que eso se haga. En el caso de las ventas, cuando nosotros hacemos ventas también, ¿verdad? Que vendemos artículos, que son aquellos artículos que la gente no retiró, ¿verdad? Que no quiso retirar. Entonces nosotros los vendemos, van vendidos con factura, por escrito, a nombre de la persona, y tienen la garantía de ley que regula la ley de protección al consumidor. Alrededor de la cueva original, aquí por lo que era el antiguo cine del Líbano, la calle, ¿cuáles eran, Norman? Calle 10. Calle 10, correcto. Giran también, se movilizan a negocios pequeños, en pasadizos. Esos son los que vienen a estigmatizar, a satanizar la actividad, don Norman. Desgraciadamente, don Carlos, hay que reconocerlo, porque una empresa tan fuerte y grande como la Cueva, todo el mundo la conoce, tiene su edificio bien identificado, los colores, etcétera, etcétera, el personal debidamente identificado con su uniforme, su gafete, todo. Pero hay infinidad de negocios. Yo lo invito a que usted vaya a la calle 10, a la calle 8, a la calle 6, y usted se va a encontrar ahí un promedio de unas 100 compriventas y casas de empeño diminutas. 100. En esas 3 cuadras usted puede encontrar ahí aproximadamente 100 negocios de ese tipo. En manos de
nacionales o extranjeros. De todo un poco, hay nacionales y hay extranjeros. Ahí es donde ya viene el problema, don Carlos, porque como le digo, una empresa seria como nosotros, que estamos totalmente al día y con todas las regulaciones, tenemos que competir con ese montón de pequeñas hormiguitas que muchos tal vez no tienen patente, que no están regulados por la caja ni el INSS y no tributan, etcétera, etcétera. Pero eso es descuido del gobierno. El gobierno debería censar y regular todo ese tipo de empresarios. Don Norman, ya concluyendo y aprovechando su visita, este boom del mundial, como lo dijimos al inicio en la nota introductoria, se vendieron miles de pantallas LCD, plasma, etcétera. Y esto que estamos viendo, y usted lo ve todos los días en la cueva y las otras, llevando de nuevo. ¿Cómo analizar este fenómeno desde la perspectiva sociológica, económica? Muy fácil, don Carlos, muy fácil. O sea, sencillamente, como le digo, ese tipo de actividad es un medio o un mecanismo de financiación o de financiamiento por las personas. Usted viene y quiere comprarse una pantalla para el mundial, la compra, ya después no está tan interesado en ver televisión, va y le empeña y obtiene un dinero para X fin, para lo que usted quiera. Y a usted le quedan ahí en las bodegas, porque hay un gran porcentaje que no lo retiran. Sí, en el caso de la cueva no pasa el 15%. Nosotros tenemos clientes muy leales y de que realmente usan el mecanismo para un financiamiento expedito. ¿Qué es lo que más se empeña? En el caso nuestro, lo que más empeñamos son alhajas, o sea, oro. ¿Oro? Sí, oro en primer lugar, y en segundo lugar podríamos hablar electrodomésticos y las computadoras. Ahora las computadoras se mueven demasiado. ¿Y ustedes llevan ese inventario como para venta, promociones, también para hacerle competencia a otras distribuidoras de electrodomésticos? Claro que sí, don Carlos. Y recuerde, como le decía al principio, nosotros vendemos artículos usados, que son artículos que el cliente no quiso retirar de nuestro cliente inicial. ¿Con garantía? Sí, que es el empeño, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Para que sea atractivo a una persona comprar, por ejemplo, hablamos de una pantalla que se mencionaba, tiene que tener una diferencia de unos 25, 30 mil colones con el artículo nuevo. ¿Ok? Porque si no, entonces no lo va a comprar. ¿Recuerda una anécdota por la experiencia que tiene usted al frente de en esta actividad, que haya llegado a empeñar, no sé, algún artículo, un objeto, que usted y todos se preguntarían, ¿por qué aquí? Sí, claro, se ha dado. Hay casos. En tantos años, don Carlos, se ha visto de todo. Hemos empeñado muletas, sillas de ruedas, una prótesis de un pie, una prótesis de un brazo. Hemos empeñado planchas de dientes con oro. Hemos empeñado artículos musicales, etcétera. De todo hemos visto en estos 44 años de funciones. Es como un submundo aquí, un negocio. Correcto. Don Carlos, yo quisiera aprovechar para hacerle ver, tal vez como usted menciona, este tipo de actividad ha tenido una mala apreciación, un estigma, que todo el mundo dice, es que llega todo lo robado. No, en realidad no es así, don Carlos. Porque, por ejemplo, mire, un muchacho estudiante universitario que quiere pagar la matrícula, no tiene el dinero completo, empeña su laptop o su tablet, y recibe un dinero, paga el cuatrimestre o una parte del cuatrimestre. Una vez que el papá recibe el dinero que a él le pagan, va y lo retira y recupera su artículo. Una persona, por ejemplo, una señora que trabaja en maquila, que hace pijamitas y cosas así, tiene 5 o 6 operarios, le dan un contrato, entonces viene y empeña 2, 3, 4 máquinas overlock, recibe un dinero, compra el material, hace el trabajo, una vez que le pagan, viene y retira el artículo. Lo mismo para un empresario pequeño, verjas y construcción, los mismos constructores. Usted sabe que para trabajar la construcción van por etapas. Entonces al inicio, por ejemplo, le hablo lo que se llaman compactadoras, lo que llaman sapos. ¿Okay? Esas compactadoras se usan al principio generalmente. Cuando hacen los huecos, después tapan y todo eso, ya los van a usar hasta en otra construcción. Vienen, los empeñan, reciben un dinero, lo usan para pagar planilla, para otras cosas, y después van y lo retiran. En resumen, usted califica que esta es una actividad necesaria. Correcto. Para la economía, una inyección. Correcto, exactamente. Es un mecanismo necesario y que existe en todas partes del mundo. Muy bien, don Norman. Muy agradecidos. Ha sido muy importante la explicación y sobre todo el interés de conocer los criterios, observaciones a este proyecto anunciado por el jerarca de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez,
ley para regular el negocio y las operaciones en las casas de compra, venta y de empeño. Muy agradecido por su visita. Muchas gracias, don Carlos, a ustedes por invitarme y estamos a la orden. Bueno, Gabriela, nos retiramos. Les agradecemos su sintonía y esperamos, por supuesto, que tengan un excelente martes, recordándole que quedamos a su disposición a través del Facebook Juzgue Usted Colombia y también a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Mañana, Gabriela, tenemos en la agenda la visita del alcalde de Montes de Oca, Fernando Trejos, ¿es correcto? Correcto, para mañana miércoles les esperamos con ese tema que por supuesto no se lo pueden perder. Hasta mañana, si Dios lo permite, y como siempre, desde esta frecuencia de cobertura nacional, la Mundialista, cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, Juzgue Usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.